dijo que quería más arroz. Ahí tiene pues. Muy bien, estamos en la Galería Arauco hoy, un día antes del Vernizaje con Sergio Baselli, para conversar con esta persona que es tan interesante. He estado leyendo un poco en internet, investigando, averiguando sobre la persona de Sergio Baselli, quién es, y he descubierto que tiene una biografía muy rica, es una persona multifacética y es lo que queremos descubrir hoy en esta charla acá en el balcón de Arauco, de la galería, un día antes del comienzo de la exposición. Bilder eines chilenischen Singvogels. Singvogels se llama la exposición aquí en la galería Arauco de Sergio Baselli. Las fechas, que es muy importante, de todas maneras en la descripción del video están en la página de internet. Empieza precisamente mañana 23 de julio y se prolonga hasta el 23 de octubre y la galería está abierta para que la gente la disfrute y venga acá. Sergio, muchas gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube y por compartir un poco de tu experiencia de vida, de tu arte, de lo que es tu persona. Muchas gracias. Encantado, pues. Chileno, Chileno. ya se notó ahí en el Bueno, acento. nacido en Chile, pero ya, bueno, llevo más de 45 años acá. Ya ciudadano del mundo, ya llevas más de la mitad de tu vida acá, o sea, prácticamente mucho más. 45 años en Alemania. Vámonos antes de que hablemos de esa vida larga como migrante, porque Latinotopía es un canal básicamente para los migrantes latinoamericanos y es una fortuna tenerte, Sergio, por tu experiencia tremenda de migración. Pero antes de que vamos a eso, hablemos un poquito de esa parte de Chile, un poquito de esa historia joven tuya ya de vida de niño en Chile. Esa historia está marcada también por la música y por el compromiso político, ¿o me equivoco? Sí, o sea, en el fondo me interesé por la política cuando tenía alrededor de 17 años. ¿Ah? 17, 18 años. Estaba terminando la última fase de mi época escolar. Y como en esos años uno era joven y muy impetuoso, yo me matriculé inmediatamente en una onda bastante revolucionaria. Y fue esto un poquito antes de que se eligiera presidente a Salvador Allende, que fue presidente de Chile un par de años hasta el golpe militar. Antes de eso yo era un músico así, bueno, de la calle, de la casa. Yo tocaba guitarra porque lo aprendí con mi mamá y con mi padre, que también era acordeonista, pero no era una cosa, digamos, central de mi existencia. Se convirtió recién en un aspecto central de mi vida cuando después del golpe militar yo caí preso. Y estuve 2 años internado en diferentes, bueno, al principio en centros de tortura y posteriormente en campos de concentración y una cárcel. Y en esa época yo tuve la suerte de encontrar en una celda una guitarra que estaba ahí, que la tenían los presos. ¿Encontraste en la celda una guitarra? Claro, la encontré. Esa es Conmigo, una cosa mágica también, claro, ¿no? porque yo no contaba con que iba a haber una guitarra ahí, ¿no? Yo no traía guitarra conmigo, pero los presos que estaban ahí tenían una guitarra. Entonces, claro, oye, yo sé tocar guitarra, bueno, ¿podrías prestarme? A ver, muestra lo que tú puedes, ¿ah? Porque esto es como un internado así de hombres, ¿ah? Tienes que demostrar primero, en fin. Bueno, yo le toqué un poquitito de guitarra y me la pude prestar, para irme un par de noches, digamos, a la semana o qué sé yo, me iba con la guitarra a mi celda. Y podía yo ahí tocar un poquitito de guitarra, que era una cosa que me ayudó mucho en esos años. Yo tocaba en esa época canciones así que me había aprendido solo, porque nunca estudié música yo tampoco. Y de repente me empezaron a dar ganas de escribir mis propias poesías y mis propias canciones. Y eso ocurrió, digamos, en una fase fundamental
donde yo estuve prácticamente encerrado un año en un campo de concentración, donde ocurrían cosas bien especiales, ¿ya? Nació un niño, de una mujer que no estaba presa, sino que venía de afuera del campo y vino a tener un niño en el campamento de concentración. Bueno. Y yo ahí estaba de testigo de toda esta situación y bueno, muy conmovido por todo, nació una canción. Los, los militares nos mataron a un perro que tuvimos. Otra situación extrema en la cual yo me sentí motivado a escribir una canción. Digamos, diferentes situaciones que se vivían en la prisión que yo las convertí en canciones. Pero eran canciones que yo escribía para mí. Yo no pensé nunca que esas canciones, primero, no sabía yo, digamos, cómo las iba a salvar de todo eso. ¿Ah? Porque tú, o sea, tú para escribirla necesitabas cierto material y cómo hacías para acceder a ese papel, a ese lápiz, a ese material. Y también, bueno, vas a contarlo, ya empezaste a contar cómo proteger ese documento, ese material. Bueno, había diferentes caminos. Uno era la memoria, por supuesto. ¿Ah? No se escribía todo, sino que algunas cosas las mantenías en tu memoria. Pero las cosas que tú escribías, tenías que, como tú dices, había que cuidarlas, pues, de alguna manera para que no cayeran en los permanentes allanamientos que había en las celdas, en fin, y que no las interpretaran como una información codificada, digamos, ¿no? Que tenía yo ahí como poemas, pero que en el fondo podían significar otra cosa. Los soldados tenían también su manera de interpretar tu vida, ¿no? Entonces, yo escondía estos papelitos a veces en mi ropa. Tenía un amigo en la prisión que tenía aguja, ¿ya? Y un poco de hilo. Entonces yo abría las costuras de la ropa y metía mis poemas adentro. Y a veces venía mi familia a visitarme y yo les pasaba la ropa para que me la lavaran. ¿Ah? Pero yo advertía siempre a mi madre, le decía, tú tienes que revisar las costuras, ¿ya? Porque si abajo sientes una pequeña resistencia como un papelito, tienes que abrir la costura y ahí está escondido un poema. Y así lo hicieron. Mi papá, bueno, era un tipo muy metódico y guardó todos mis poemas, ¿ya? Que sacaron de la ropa, o como sea que yo los sacara de la prisión, y los conservaron todos esos poemas. Fue una labor, digamos, realmente a la cual yo les agradezco mucho, ¿eh? Porque después de haber salido de la prisión yo, al exilio, recibí todo ese material que había escrito en la prisión, lo pude, digamos, recibir por carta, me lo mandaron por carta, fíjate. ¿Ah? Te lo enviaron posteriormente, o sea, ya al salir de la prisión, al salir al exilio, luego tu papá o tu familia te envía ese material a Alemania. Alemania, donde me exilaron a mí. Alemania me ofreció asilo político después de que a mí me condenaron a 5 o 6 años de exilio. Yo estaba condenado a salir del país. Y Alemania Federal, en esa época había dos Alemanias. Alemania Federal me ofreció a mí asilo político. Entonces por ese motivo yo salí exilado a Alemania y aquí me dieron asilo. Y cuando yo estaba en un campo de refugiados, recibí yo, creo que fueron 14 cartas certificadas, ¿ya? Bueno, te podrás imaginar, los otros presos, los otros exilados que recibían una carta cada cierto tiempo. Yo recibí de un viaje 14 de repente y eran gorditas, pues. Y ahí venían toda la poesía de la prisión. O sea que yo pude, digamos, no solamente evocar mentalmente toda esa época, sino que lo tenía en mis manos. Y todos esos testimonios los tengo hasta el día de hoy. Claro, eso es, o sea, de una experiencia de dolor, o sea, sabemos que son las prisiones en el contexto de dictadura y las experiencias de tortura y todo eso, de esa experiencia surgieron poemas y cantos de esperanza y cantos de un poco de procesando también la experiencia que tú luego acá puedes tener. ¿Y qué pasa con todo este material? De ahí has publicado algún libro, existen canciones ya que has grabado o qué ha pasado con ese material, digamos, que tú tienes, pero cómo se ha proyectado a la gente. Bueno, yo saqué 10 años después de haber regresado, de haber salido de Chile a Alemania. Dije yo, bueno, 10 años es una fecha ideal, ¿ya? Como memorable. Hago un documento histórico de todo ese material que yo escribí de canciones en la prisión. Y saqué en esa época un LP, un
long play, ¿ya? Un disco doble, ¿ah? Un álbum, con mis 27 canciones que yo escribí preso, cuando estuve preso. Yo estuve 22 meses presos y escribí 27 canciones. Con toda la historia de ellas, ¿ya? Lo escribí y lo publiqué. Y ese disco está hoy día en el Museo de la Memoria de Chile y está en la Biblioteca Nacional de Chile, al alcance de todo el mundo. Existe también, es posible acceder a algo de ese material en internet. O sea, mucha gente se escucha, bueno, se escucha en este video en YouTube y de pronto no sé, hay algo. ¿Cómo se puede encontrar? Digamos, la gente que nos está escuchando, viendo a través precisamente de estos canales de la internet, ¿cómo se puede acceder? Porque eso suena bastante rico e interesante. Bueno, existe una plataforma que se llama Cantos Cautivos. Y esa plataforma Cantos Cautivos, que es, digamos, del Museo de la Memoria de Santiago de Chile, ahí está todo este material. Todo este material de canciones se puede, con todas las explicaciones y todas las historias de las canciones, no solamente los textos y las grabaciones, sino que además con las historias. Ahí está, fácil de encontrar Cantos Cautivos, Sergio Baselli, y van a seguramente que encontrar. Vesely, Sergio Vesely. Vesely con B corta, es un apellido checo. Sí, cierto, porque ahí también hay algo interesante de tu vida que es, tú tienes en tu familia, en tus raíces tienes también algo de Europa, ¿no? Por supuesto. Bueno, como todo sudamericano, muchos sudamericanos tienen una parte que es española, los Fernández. Yo soy Sergio Vesely Fernández, la madre era Fernández y mi papá era hijo directo de emigrantes checos, checos, bohemios, que llegaron a Chile el año 1908, en barco, ¿ya? Eran también gente, digamos, que venía arrancándose de Europa, buscando otros horizontes. Y mi abuelo tenía en esa época 24 años, entre paréntesis casi la misma edad mía cuando yo salí expulsado de Chile. Y bueno, esa raíz mía checa, en el fondo nunca tuvo cumplió, digamos, un rol demasiado importante en mi vida, ¿ya? En la época en que yo estaba en Chile. Pero empezó a recobrar significado cuando yo llegué aquí a Europa, porque uno de los primeros vecinos que yo tuve era un checo en un campo de refugiados. Y ahí yo cometí un día un error muy grande, que fue dejar puesta una leche calentándose en la cocina y olvidarla. Y el tipo llegó indignado a advertirme esto y ya venía envuelto él en una nube negra. Y tuve que ponerme a limpiar. Y estaba muy enojado conmigo. Y mientras estaba yo limpiando, porque ya además yo me di cuenta de la estupidez que había cometido, limpiando ahí, raspando las ollitas para poner, digamos, para que el checo no se enojara más conmigo, se me ocurrieron dos canciones checas que mi abuelo me había enseñado. Y me puse a cantárselas, y me di cuenta de repente que el tipo me entendía lo que yo estaba cantando. Y de la furia que él manifestaba, empezó a bajar, digamos, la tensión y empezó a aparecer una sonrisa en su rostro. Y yo no sabía por qué, pero el tipo me entendió. Y de ahí, a partir de ese momento me di cuenta yo que este pasado checo iba a tener algún significado en mi vida aquí en Europa. Y justamente una de las cosas más extraordinarias que me pasó a mí fue que gracias al encuentro que yo tuve con un amigo chileno que también expuso en una oportunidad aquí antes de morir en este local, el Arauco, aquí en Nuremberg, el gitano Rodríguez, que le decíamos nosotros, Osvaldo Rodríguez Musso. Este tipo vivía en los años 80 en Praga y yo lo conocí. Me preguntó, oye, me dice, vos sois chileno, cantáis, qué sé yo, me dice, ¿de dónde venís? Yo soy el Vesely, y yo, tú eres checo, me dice. Muy extraño para mí porque nunca los chilenos me habían preguntado si yo era checo, porque el apellido siempre sonaba como italiano, una cosa así. Yo le dije, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque yo vivo en Praga. Oye, ven a Praga, pues me dicen. Y justamente logramos, después de algunas historias así por medio, logramos organizar un viaje, fíjate. Y yo me encontré en Praga con el diario de viaje de mi abuelo, ¿ya? En barco, el año 1908,
la bitácora de viaje. Pero ¿cómo hiciste ese descubrimiento tan extraordinario e increíble, no? Gracias a una dirección que tenía mi padre en una libreta, ¿ya? Que había de direcciones que tenía casualmente en su bolsillo, porque ese viaje lo organizamos para que mi padre, que nunca había estado en la tierra de sus antepasados, pudiese tener la oportunidad de ver esa tierra alguna vez en su vida. Yo tenía más de 70 años en esa época, mi padre. Y bueno, llegamos a Praga y él me dice un día, fíjate que por casualidad encontré en una libreta de direcciones la dirección de la Ana me dice, Comendova, una prima mía, con la cual yo me escribía cartas hasta los años 60. Estamos hablando del año 80 que yo estaba ahí con él. Y me dice, vamos a ver, po. Y la calle existía de verdad, y la señora Comendova existía todavía. Y cuando llegamos a visitarla, mi papá habló checo con ella, porque hablaba todavía. Y la señora tenía este documento con ella. Imagínate, nadie lo esperaba. ¿Ah? Y así nos pudimos dar cuenta nosotros del viaje, de la odisea que él hizo para llegar a Chile, ¿ya? Y de todas sus impresiones en esa sociedad el año 1908. Increíble, es una joya descubierta así por pura casualidad y por el destino, ¿no? Pues, Sergio Beselli, oye, tienes una historia de migración tremenda y la migración recorre tus venas, o sea, lo que cuentas del abuelo, tu experiencia de tu papá, personal, todo eso. ¿Cómo podrías describir esos primeros años de llegada acá? Nos escucha, nos ve mucha gente que está haciendo esa aventura de la migración. Muchos al comienzo sienten como esa soledad y esa... ¿Cómo procesaste tú eso? Que fue una salida medio traumática, o imagínate, de salir de ese contexto, depresión, salir sin querer. ¿Cómo fueron esos primeros años para ti? ¿Llegaste solo? Bueno, yo era bien joven, ¿eh? Yo tenía 23 años, llegué a cumplir 24 acá. Yo no tenía conocimiento del idioma alemán ni nada. O sea, yo llegué simplemente, digamos, porque me expulsaron. ¿Mm? Y yo tenía, claro, tuve la suerte de que yo era un tipo joven que no tenía lazos, digamos así, obligaciones familiares. Entonces, si hubiese tenido hijos, se hubiese complicado mi existencia mucho en esa época. O sea, yo no tenía que responsabilizarme por nadie más que por mí mismo. ¿Ah? Y tocaba guitarra, ¿ah? Y cantaba canciones muy especiales que no las conocía nadie. Entonces eso me abrió bastante a mí las puertas. ¿Mm? Y de esa soledad que tú dices y de esa especie de resistencia que tiene uno, por supuesto, a aceptar además una cultura que no es, digamos, demasiado abierta, ¿ah? Al comienzo para un sudamericano, donde las cosas son más ordenaditas, así, qué sé yo, y tú te burlas mucho de ciertas cosas, de ellos, en fin. Uno crea así como una antipatía al comienzo, ¿no es cierto? A estos alemanes que son tan así, son así. Bueno, eso es parte, digamos, de todo el criollismo que uno tiene, de todo el anecdotario, que a veces es muy justo además, porque hay cosas en los alemanes que a uno como sudamericano nunca le entran, pero bueno, termina aceptándolas. Y este proceso duró un tiempo, pero no mucho, porque siendo yo un tipo joven, como te decía yo, me conectaba con otra gente, en fin, empecé a interiorizarme un poco de ciertos detalles. Aquí, por ejemplo, yo tenía que grabar esas canciones que yo había escrito en la prisión, porque yo no podía escribir la música de ellas, no tenía el conocimiento. Entonces ya eso me facilitó mucho la entrada, porque tenía de repente, digamos, yo la libertad de ya no tener que estar acordándome de todo, sí, sino que podía aprender el idioma y las canciones las tenía grabadas, o sea que las podía recuperar en cualquier momento. Y después conocí yo a un muchacho que era de mi edad también, un año o 2 años menores, que también hablaba muy bien el castellano, que había estado incluso en su juventud en Chile y que estaba trabajando con Amnistía en Ulm, ¿ya? Y con él empezamos a trabajar juntos. Él como poeta, yo como cantor, bilingüe, una presentación bilingüe. Y empezamos a viajar por Alemania juntos y a hacer presentaciones aquí, presentaciones allá. Y eso me empezó a abrir las puertas. ¿M? Entonces yo no me sentía inútil, no me sentía, digamos, como te dijera, atado de manos, sino que yo me sentía haciendo un trabajo
que tenía perspectiva. Sabes que eso que dices es clave y lo he descubierto y lo hemos a lo largo de los programas de la radio, de los videos, de este ejercicio de conversar con migrantes. Eso de que si uno tiene una pasión de la música, el arte, ¿no? La pintura que vamos a hablar ahora, y realmente se mete y se comparte eso, está uno como, ¿no? Claro. Está uno llenándose también, está uno feliz, en cierta forma. Eso es un aspecto muy importante para que el migrante, y he conocido, charlé con un director de cine que le gustaba el cine, pero empezó aquí a, como a explorar ese talento que tenía como en el cine y ahora es una persona reconocida en ese ámbito. Igualmente tú como músico y como pintor, que es donde tenemos que hacer el salto. Ya la gente ha descubierto mucho de Sergio Beselli como músico, pero aquí tenemos la exposición en Arauco, unas piezas de pintura que te digo llenas de color, de esperanza, de dinamismo, de alegría. Y cómo es que haces ese salto también, Ada? ¿Cuándo empiezas a pintar? ¿Por qué te metes en el cuento de la pintura, Sergio? Bueno, yo empecé a dibujar en la prisión también. Ah, también está vinculado también la historia de la pintura, así como la de la música. Sí, porque yo tenía un amorcito, ¿ah? Que me venía a ver a mí, con la cual compartimos muchas cartas y qué sé yo, y yo también empecé a dibujarle cosas. ¿Ah? Y cuando llegué yo aquí a Alemania, durante un tiempo estuve pintando cosas relacionadas así con mis poesías, ¿eh? O sea, tratando de ilustrar textos míos, ¿eh? O de darle una dimensión óptica a textos. Y en algún momento esto fue iniciativa de, bueno, yo siempre me dejo motivar por cosas que a veces te dice la gente. Oye, me dice un día un amigo que era profesor de un colegio, ¿te atreverías a pintar la muralla de este colegio? Y cuando me dicen una cosa así que ¿Cómo hacer un mural hacer allá? un mural, yo le digo, mira, nunca he hecho un mural, pero me atrevería, ¿ya? No sabía cómo lo iba a hacer hasta ese momento. Pero dije yo, esta posibilidad no la dejo pasar, po. Y comencé con niños, ¿ya?, a pintar murallas de colegios. ¿M? Y lo hacía de la siguiente manera, yo dejaba que los niños me ilustraran lo que ellos pensaban que tenía que ser el motivo que nosotros íbamos a dibujar en la muralla. Y después yo lo trataba de traducir eso en un lenguaje común, para todo eso, para que ellos se reconocieran, autorreconocieran en los dibujos que hacíamos, pero que todos los dibujos tuviesen también una armonía entre ellos. ¿M? Y así empecé yo a ilustrar, porque la idea era que nosotros pintáramos también las imágenes que yo hacía, las pintáramos. Entonces tenía que hacerlas de tal manera que los niños pudiesen llenar espacios, digamos, dentro de la pintura, como en este que está aquí. Claro, que tenemos en el volante aquí en el Podían flyer. pintar, ponte tú, la camiseta. ¿M? Y yo le decía, mira, píntala de algún color que tú quieras, y ese color lo pones después en otra parte del mismo cuadro, lo pones un poquitito más allá, para repartir ese color por el este. Después otro pintaba azul esto, entonces pone el azul también allá, para hacer una composición bien armónica, ¿ya? Oye, me gustó tanto ese trabajo con niños, ¿ya?, que empecé y realmente pinté muchos colegios, ¿ya? Y de esa pintura que yo hice con niños, comenzó a nacer también un lenguaje pictórico mío, ¿m?, que es el que hoy día ves en la exposición esta. ¿M? Yo me quedé con ese lenguaje porque es un lenguaje que me permite a mí decirlo todo, ¿ya? Es un lenguaje donde yo puedo poner figuras grandes al lado de figuras chicas, puedo poner, digamos, transmitir ideas que en el fondo en la vida real casi no funcionan, sí, pero que sí funcionan en este lenguaje pictórico, ¿no? Interesante también el origen de tu carrera como pintor. Sí. Así. Tú hiciste la primera exposición aquí, precisamente abriendo toda la historia de la Galería Arauco, fue la primera, sabemos por... no, ¿sabes? No encontré las pinturas, ¿eran similares? ¿O ha cambiado el estilo? ¿O has mantenido un poco ese mismo estilo que notamos en la exposición actual? Claro. Lo que yo ahora expongo, hay cosas que corresponden a este estilo, que tú ves aquí. Sí. Pero vamos a irlo mostrando así en el video también. Pero hay otras cosas, otros estilos, ¿ya? Yo tengo 3 estilos más o menos marcados aquí en esta exposición, ¿ya? Uno que es blanco y negro,
donde trabajo con dos figuras humanas, una que se llama femenina y otra que se llama masculino, ¿ya? Como Janina y Paulino. ¿Ah? Y también trabajo con una técnica que es un poco más así fluida, para que son los que yo llamo mis trabajos de politische Verfolgung, o sea, de la persecución política. Lo que yo conservo, digamos, como una necesidad, ¿m? De transmitir mis vivencias como perseguido político. Las meto, digamos, en un mensaje que es un poquitito otra técnica, ¿ya? Que empezó a surgir también ya en los comienzos, pero que la desarrollé un poquitito más para hacer esta exposición. O sea, son tres estilos los que tú ves aquí. ¿M? Se encuentra uno con tres diferentes fases ahí de tu trabajo artístico. Claro. Sergio, dime como en tres palabras, así, tres palabras que puede describir tu música y tu pintura. Bueno, tres palabras ahí claves que describan un poco eso que haces. Bueno, una palabra tiene que ver con mi apellido. Apellido mío significa alegre, la alegría, lo positivo. Se nota, o sea, los colores y los instrumentos, todo el dinamismo está en la vida. Claro. La poesía, eso también es vital. ¿Ah? Esa es otra palabra que me acompaña desde mucho tiempo. Y la música. La música, porque yo me llamo en esta posición y es un nombre que yo mismo me puse para explicarme a mí mismo. Eso es clave, que pájaro cantor. Ahí está, lo leímos en alemán, Singvogels, ¿no? Singvogel, pájaro cantor. Claro. Eso es una expresión que yo la uso un poco premeditadamente, porque el Vogel en alemán es algo medio despreciativo. ¿Ah? Este tiene un Vogel, sí. tiene como un pájaro que está ahí jugueteando en la cabeza. Claro. Y yo uso justamente esa expresión como el Singvogel, ¿ya? Porque yo no soy un tipo estudiado en el sentido de tener una profesión de músico o de escritor o de pintor. Yo me formé, por así decirlo, solo, ¿ya? Y traté incluso de no dejarme influir mucho. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, yo escribía mis canciones, ¿ya? Me trataba de alejar de la influencia sudamericana. A mí me gustaban mucho ciertos compositores como Violeta Parra o como Víctor Jara o como Silvio Rodríguez, pero yo no quería que ellos influyeran mi creación, quería hacer algo propio, ¿ya? Ahora, uno nunca hace algo propio, por supuesto, siempre tienes, digamos, elementos de otros, pero yo quería, digamos, tener una identidad mía, ¿ya? Que me identificara, un estilo propio, si tú quieres, así. Y bueno, ese es más o menos el camino que yo he llevado, ¿no? Tanto con la música, como en mi escritura, la poesía, como con la pintura, buscando un camino propio que me identifica. Sí. No, y ya eso es un abrebocas para la gente que ve el video en este tiempo, digamos, antes de las fechas, aquí las decimos, empieza, ahorita estamos grabando el 22 de julio, pero este video va a ser visto incluso después de la exposición, la gente que llega al video después y lo ve, pero la gente que llega al video antes del 23 de octubre del 2021 puede venir a la Galería Arauco y ver la obra. Eso. Si la pandemia lo permite. Si la pandemia lo permite, o sea, tienen que aprovechar antes de que de pronto nos cierren, ojalá que no. Estaba prevista ya hace 2 años la exposición, pero tuvimos que suspenderla. Exactamente. Se postergó por la pandemia. Y ahí están, y las tres palabras que ha dicho Sergio, la alegría, la poesía y la música, están allá totalmente representadas en esta exposición. Es impresionante con la historia que tienes, con tu vida marcada pues por momentos también muy difíciles, pero lo que, digamos, ¿cómo se dice? Lo que sale a flote, lo que se destaca, ¿no? Es eso, la alegría, es la poesía, es la música, es la pintura, eso es supremamente una lección de vida. Y dejamos esa inquietud a la gente que va a ver el video y supremamente agradecido, contento de conversar contigo y de absorber de esa riqueza y de esa experiencia de vida. Sergio, muchas gracias. Gracias.
a ti. Ay, Carmentea, oiga. Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda que te quiere como a ninguna. Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda que te quiere como a ninguna. Si en las noches de desvelo al gallo escuchas cantar, recuerda, Carmentea, que hiciste mi alma llorar. Si en las noches de desvelo al gallo escuchas cantar, recuerda, Carmentea, que hiciste mi alma llorar. Ay, la 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 la. Ojazos negros, oiga, ojazos negros que matan cuando me miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspiro. Ojazos negros que matan cuando me miran. Ay, Carmentea, mi pecho por ti suspiro. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora, y ese cabello tan negro del que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora, y ese cabello tan negro del que mi alma se enamora. La 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 la.